Jesús Ángel, muy buenos días. Buenos días, Javier. Un placer estar de nuevo en tu programa. Oye, vamos, no, este es tu programa, ¿eh? Bueno, Este es nuestro programa. En nuestro programa. Bueno, don Julián, ¿quién era don Julián? No confundir con la marca de puros. Bueno, pues don Julián, estamos hablando, si quieres, hacemos un pequeño resumen. Don Julián fue un noble visigodo cuya tradición suya junto a los vitizanos significó que durante casi 800 años pues las hordas de Mahoma estuvieran aquí en la península ibérica. Y es importante este personaje porque su tradición estuvo a punto de que el mismísimo concepto de España desapareciera. Muchas veces hablan del Al-Ándalus como un ejemplo de tolerancia, de convivencia, pero si el Al-Ándalus hubiera triunfado sobre la península ibérica, pues seguramente la España actual que conocemos, lógicamente no existiría ni desde el punto de vista cultural, ni espiritual, ni político, ¿no? Tendríamos pues un concepto más parecido a Mauritania o Marruecos que lo que es actualmente España, pues un país occidental, civilizado, democrático y con un nivel de vida de los más altos del mundo. Eso es lo que hubiera supuesto o lo que pudo suponer si esa gran tradición hubiera triunfado en definitiva. Pero si quieres nos metemos un poco en el contexto histórico de cuándo se produce la traición de don Julián. Estamos hablando a finales del siglo VII, cuando las hordas del califato omeya habían asaltado el bastión bizantino de Cartago. Ya la antigua capital de los cartagineses había caído y los seguidores de Mahoma pues seguían avanzando hasta que se sitúan a la orilla de Ceuta. Estamos hablando de que estaban prácticamente a 14 kilómetros ya de la península ibérica. En ese contexto del avance del imperio mahometano, en la España visigótica se estaba hablando, constantemente había guerras y muertes de un rey y otro para el dominio del poder, porque las élites visigodas solían mantener sangrientas guerras precisamente por el poder, ¿no? Y a finales del siglo VII, pues el rey Égica reinaba junto a su hijo Witiza. El rey visigodo encaminó pues todas sus políticas a reprimir a la nobleza hostil, pues lógicamente con la intención de reforzar su poder. Entre los oponentes a Égica estaba Teodofredo, que era el hijo de Recendvinto y padre de don Rodrigo, a quien después de dejarlo ciego, desterró junto a su hijo a Córdoba. Ya en el año 702 muere Égica y Witiza asume el poder absoluto. Y Witiza pues hace un cambio de políticas un poco radical y decide nombrar a don Rodrigo duque de la región bética. Pero tras la muerte de Witiza, el reino se sume de nuevo en una guerra civil fratricida entre los seguidores de don Rodrigo y Witiza, hasta que, bueno, después en el año 710 fue proclamado Achila II, hijo mayor de Witiza, rey, pero fue derrotado por don Rodrigo y esto huyó a Tánger. En todo ese contexto histórico que estamos hablando, por un lado, continuas guerras civiles entre el reino visigodo de España y las hordas de Mahoma acechando ya prácticamente al borde de África, cerca de Ceuta, para preparar el asalto. Pues a todo esto hay que añadir pues un hecho excepcional que se produce, que es la famosa leyenda de Acaba o doña Florinda. Hay que recordar que todos los jóvenes nobles iban a Toledo pues a ser formados para ser las élites del reino, y todas las mujeres pues también iban a Toledo para ser formadas y también formar parte de esas élites. En ese contexto surge una chica llamada la Cava, conocida como doña Florinda, que era de esas jóvenes, Javier, como te gusta a ti, una mujer hermosa, con el encanto de una tigresa domesticada, con una mirada que te enamora, con un pelo de terciopelo y esa sonrisa que te embriaga, ¿no? Entonces, claro, desgraciadamente para los destinos de nuestra patria, pues llegó don Rodrigo y se obsesionó con ella. Intentó multitud de veces que le amara por las buenas,
pero al parecer ella se negó y la lascivia de nuestro rey acabó por violarla. Esa es una de las versiones que se tiene como la más acertada. Hay otras que afirman que ella dice que hubo fuerza, que gusto compartido. No se aclara si la forzó o no la joven. Y otras de las crónicas dice que doña Florinda se ofreció a don Rodrigo y que se tuvo relaciones carnales con ella bajo la condición de casarse, pero nunca cumplió su compromiso el rey. ¿Te acuerdas de ese refrán? Prometo, ¿no? Sí, pero luego de lo prometido nada, ¿no? Exacto. Eso es muy típico de los políticos y sobre todo de los políticos actuales que tenemos, ¿no? Pues lo cierto, cojamos la versión que cojamos, la chica avergonzada pues manda un mensaje secreto a su padre. Su padre era don Julián, ¿no? Le manda una nota secreta. Es un huevo podrido en medio de muchas ofrendas. El padre pues entendió que su hija había sido desflorada y en enero del 711 el conde don Julián se presenta en la corte toledana y exige al rey que le devuelva a su hija, ¿no? Bajo el pretexto de que su mujer estaba muy enferma y que solo la visión de Florinda la podía curar. Don Rodrigo no desconfía y entrega a Florinda a su padre. Lo que hace don Julián es regresar a Ceuta, más ofendido que nunca, y inicia conversaciones con Muza. Todo está dispuesto y los bereberes están impacientes por el botín de España. Aquí se inicia la famosa venganza de don Julián y hay que recordar que las plazas de Ceuta y Tánger eran bastiones defensivos del reino visigodo en el sur. Claro. Y los encargados de defenderlas era el conde don Julián y el conde Ricila, respectivamente. Pero tras la violación de su hija, don Julián buscaba venganza y su sed de sangre contra el monarca godo le puso en manos de nuestros enemigos mahometanos. Marchó el conde a contar a los moros que los visigodos vivían en continuas guerras civiles y les convenció de que, con su ayuda y la de sus aliados, Ricila y los hijos de Witiza podían invadir el reino visigodo y conseguir un gran tesoro. Bueno, tras asumir la corona de don Rodrigo en el año 710, pues los musulmanes dirigidos por Tarif, hay que recordar que Tarif fue el que dio nombre a Tarifa, inician ya las incursiones en la península con tan solo 500 hombres que arrasaron toda la costa gaditana, saquearon, violaron, mataron pues toda la costa gaditana en aquel momento, ¿no? Después de conseguir un gran tesoro, Tarif vuelve a África y convence a Muza para que se inicie la invasión de la España visigoda. Y ya estamos sobre el año 711, abril de 711, cuando el conde don Julián ofrece sus barcos a Muza y a su lugarteniente Tarif para trasladar sus hordas a las penínsulas. Don Julián utilizaría barcos mercantes para despistar, digamos, a los visigodos y que no pensaran que es un desembarco militar, sino que simplemente eran movimientos de mercaderes, ¿no? Bueno, durante varios días las naves de don Julián se esmeran en trasladar a 6.000 soldados bereberes hasta Gibraltar, conocida desde entonces como la montaña de Tarit, y los triunfos musulmanes pues animan a Muza y a esos 6.000 soldados se les une otros 6.000 más, sumando un total de 12.000 hombres en las tropas musulmanas. Bueno, las atrocidades de los bereberes pues fueron brutales, ¿no? Lo que hizo poner en pie de guerra a todo el reino visigodo. Don Rodrigo esperaba que los conflictos con los nobles pasaran a un segundo plano, pero esto no pasaría, porque la traición estaba servida. Por un lado, don Julián había trasladado las tropas y por otro lado, los witizanos ya tenían un plan para traicionar a don Rodrigo. Don Rodrigo se lanza con un ejército para parar a los musulmanes de casi, dicen, entre 40.000 y 100.000 hombres, ¿no? Según las crónicas, y llegan a las postrimerías del río Guadalete, sin saber que la suerte estaba echada, porque, como hemos dicho, ya dos hijos, o quizás hermanos de Witiza, conocidos como Sisberto y Opa, habían negociado con los moros que los witizanos recuperaran sus privilegios a cambio de traicionar a don Rodrigo en medio de la batalla. Empieza la batalla y es una batalla dura donde todos sabemos que eran los caballos, los jinetes musulmanes eran
temidos en el mundo, pero la superioridad numérica de Rodrigo hace que aguanten, e incluso ya le ponen en una situación de ventaja, ¿no? Parece que los musulmanes van a ser derrotados, pero lo que no espera don Rodrigo, que sus aliados le traicionen en medio de la batalla. Mira, así lo relataba Juan Antonio Cebrián. Don Rodrigo estaba confiado, vestía sus mejores galas, le acompañaba el tesoro real y pensaba que sería una gran victoria para el pueblo godo. Pero en el momento crucial de la batalla, los hermanos de Witiza, entre ellos el obispo de Sevilla, Don Opas, y el antiguo traidor Sisberto, se pasaron en mansa a los musulmanes. Los godos afines a don Rodrigo quedaron desconcertados. ¡Traición!, gritaban en el campo de batalla. La guardia personal de don Rodrigo cierra filas en torno a su líder. Los musulmanes, enardecidos por aquel inesperado refuerzo, atacan con más virulencia que nunca. La caballería musulmana, los arqueros lanzan todo lo que tienen contra los godos. Bueno, esto significó una catombe para los godos y que, digamos, por un lado, había una división interna muy fuerte, porque todos estos traidores que pensaban que iban a recuperar el trono, al final simplemente fueron lacayos de los invasores, o sea, traidores en toda regla, porque los musulmanes no solo querían invadir España, o la España visigoda, sino que pretendían también invadir toda Europa, gracias que fueron detenidos en Poitiers por Carlos Martel y los pusieron límites, ¿no? Esto es una tradición, como hemos dicho, pues en toda regla, que desgraciadamente ha habido muchos escritores, Javier, que han considerado a don Julián como un héroe, ¿no? Y estamos hablando de personajes que tú conoces muy bien y que escribieron, bueno, estamos hablando de Juan Goytisolo, ¿no? Sí, sí. Que en un alarde de resentimientos y odio hacia España escribió una novela titulada Reivindicación del Conde Don Julián. Pero fíjate, lo escribió en el 66, si no me equivoco, esa novela, ¿eh? Sí. Una feroz crítica de España a lo largo de toda su historia, ¿no? En ella, este personaje siniestro se identifica con el Conde Don Julián. Claro. Aquel que por casi hace que desaparezca España, y se identifica con él, y diciendo que era la imagen actual de aquel que abriera en el año 711 las puertas de España a las huestes de Tarí. Pero lo peor de todo esto, Javier, es que este personaje escriba un libro. Yo creo que no, porque cada uno puede escribir lo que le dé la gana. Sí. A pesar de que algunos, a pesar de que haya esa comisión de la verdad que quiera hacer el PSOE, sí, que es la comisión, pues, que quiere hacer, pues eso, en vez de la verdad va a ser la comisión de la mentira, ¿no? Pero lo peor de todo es que este tipo, Juan Goytisolo, pues, que hace apología de traidores, pues haya sido recompensado con el premio literario más importante de las letras españolas, que es el premio Cervantes, ¿no? Entonces volvemos siempre a lo mismo. La gente que reivindica traidores en otros países son denostados, y aquí a los que reivindican traidores se le da el mayor premio de las letras españolas. Esto se puede entender de alguna forma, ¿no? Bueno, pero hay una cosa curiosa. En la ciudad de Tarifa tú has visto en homenaje a quién es. Sí, claro. Claro, o sea, ahí lo tienes también, ¿no? Bueno, y Gibraltar, claro, también. O sea, es que, bueno, yo entiendo, porque eso es un proceso histórico. Sí, pues eso, hay que ser respetuoso. Es un proceso histórico y, lógicamente, queramos o no... Pero que nadie lo ha quitado, ¿eh? No, y nadie tiene que quitarlo, Javier, porque eso es parte de nuestra historia. O sea, ahora no podemos quitar el nombre a Tarifa, ¿no? Porque también es una forma de recordar, pues, que este hombre invadió España, su presencia aquí y lo que supuso para España. Yo creo que la historia hay que dejarla como es, y lo que no tienen que hacer los políticos son leyes que intenten destruir la historia para imponer una ideología que generalmente es una ideología totalitaria, de mentira y de odio, que es lo que pretenden hacer estos personajes. Lo cierto que don Julián y los witizanos y la traición que realizaron, pues supuso, como hemos dicho al principio, casi 800 años de presencia musulmana en España, gracias a que los reinos cristianos, después de muchas guerras, de mucha sangre y de mucho esfuerzo, pudieron expulsar a estos señores. Pues actualmente
surge un país llamado España, que lo fundan los reyes católicos, que son los que unifican todos los reinos de la península, y gracias a ello pues tenemos un país que es un país con una cultura cristiano-romana, que es un país donde las mujeres no pueden ir tienen sus libertades, están sometidas a las mismas leyes que los hombres, tienen la misma igualdad que las mujeres ante la ley, y no es un país pues como Marruecos, Mauritania, donde pues las mujeres están totalmente sometidas a leyes discriminatorias. Esto es un ejemplo, pero por ejemplo hay gente que reivindica, estas que van de las feministas comunistas, pues reivindican muchísimo a la cultura musulmana para luego posteriormente atacar a la cultura cristiana, que es verdaderamente la más abierta, la que verdaderamente ha avanzado a las igualdades tanto de hombres y mujeres, ¿no? Es sorprendente esto que sucede, ¿no, Javier? Sí, sí. No deja efectivamente de llamarme poderosamente la atención, pero sabes que estamos en esa línea, ¿eh? Eso es la línea y eso es lo que toca, y somos rehenes de lo políticamente correcto, ¿no? No, y además, en muchísimas ocasiones hablan de que que España, que nace en las Cortes de Cádiz, del concepto de España. Hay que decir que ya San Isidro de Sevilla, en el siglo VII, hablaba que la nación más bella de Europa, y la primera nación de Europa, era la España visigótica, porque hay que recordar que cuando los reinos cristianos que empiezan su reconquista en el norte de España, en Asturias concretamente, y luego pues surge el reino de Pamplona, todos ellos tenían una cosa en común, y era expulsar al infiel y recuperar el territorio invadido. Eso ya es solo que tuvieran esa idea, significa que ya existía ese concepto de unión, de comunidad en España. Ya en esa época queda bastante claro. Y luego otra cosa muy importante, los reinos cristianos, a medida que van iniciando las reconquistas, ellos siempre van tomando políticas de unión de reinos. Por eso, si la España visigoda hubiera desaparecido en su totalidad y el Al-Ándalus hubiera triunfado en todos los rincones de la península ibérica, ese germen de España, ese concepto, esas bases culturales, ideológicas y religiosas hubieran sido barridas de la faz de la tierra, y hubiera pasado, por ejemplo, como en Egipto. Hay que recordar que Egipto era una zona de cristianos, o Argelia, o Libia, o Marruecos, etcétera, o Turquía. ¿Qué es lo que quiere decir? Que esta gente cuando entra para quedarse definitivamente. Por eso nunca han soportado que el único país que ha sido musulmán, o la única región del mundo que ha sido musulmán y ha dejado de serlo, haya sido España. Y eso es muy importante desde el punto de vista de la lucha contra el totalitarismo islamista, como algo que ellos no soportan, ¿no? Que pues hayan sido expulsados de una región, y de nuevo el cristianismo pues haya regido en esa región, y además la expulsión suya coincide con el periodo de mayor gloria de nuestro país, no solo termina la conquista de Granada, sino que llega a la conquista de América. España se convierte en el primer imperio global de la historia, ¿no? En todos sus significados. Querido amigo, sí, la verdad es que tu libro es una joya y es una desgracia, pero estamos muy sobrados de grandes traidores a España, ¿eh? Desgraciadamente hay muchos traidores, pero sabes que hay muchísimos más españoles que valen muchísimo más que todos estos traidores, y generalmente el pueblo español siempre se sobrepone a estas traiciones, demostrando que es un pueblo invencible, bueno, en todos los sentidos. Por eso estamos aquí en Cuando Éramos Invencibles. Te mando un abrazo. La próxima semana seguimos desvelando otro capítulo de Cuando Éramos Invencibles. Perfecto, Javier, un fuerte abrazo. Un abrazo muy fuerte, querido amigo. Vaya todo bien. Adiós, amigo.